Perfecto. Ya estamos listos. Bueno, ahora sí. Bueno, muchas gracias por la introducción, muchas gracias a todos por inscribirse. Bueno, como bien dijo, mi nombre es Santiago, yo soy estudiante de primera en las asignaturas de Ecología y de Biotecnología de la carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas de la UNI, y también participo en integrante del programa de investigación en ecología, junto con otros integrantes, de profesores de reconocida trayectoria en la universidad, como son Elena Sáenz, José Luis Alberdi y Walter de Marchi. Aquí tienen un mail de contacto y el sitio web del laboratorio para aquellos que estén interesados en ver un poco pues, qué temas son los que se trabajan en el laboratorio. Bueno, un poco el tema que voy a hablar hoy, que es esta presentación sobre fitorremediación de ambientes acuáticos, está un poco conectado con un proyecto en el cual participamos los integrantes que mencioné, que está ahí en la disposición. Así que, bueno, voy a dar comienzo con la charla. Bueno, la fitorremediación tiene como objetivo último, ¿sí?, mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. Para esto aplica la ciencia de las plantas, en particular, estudiando la fisiología de las plantas, pero también de los organismos que están asociados en la fitoesfera para la eliminación de contaminantes. Sí, es un campo que ha sido ampliamente estudiado, pero que actualmente todavía continúa en pleno desarrollo. Lo bueno es que es un enfoque económico y confiable, y es interesante debido a que utiliza la capacidad de ciertas especies vegetales de absorber, acumular y tolerar altas concentraciones de contaminantes para dar lo que es la remediación de contaminación tanto en suelos como en agua y en aire. La contaminación en sí es, bueno, la presencia de contaminantes, de componentes nocivos, ya sean químicos, físicos, biológicos, en el medio ambiente, y que supongan un perjuicio para los seres humanos que ahí habitan, para los seres que ahí habitan, incluyendo también, repercute también en lo que es la calidad de vida de los seres humanos. Así, bueno, la introducción de sustancias nocivas en el ambiente ha mostrado ya tener efectos adversos en lo que es la salud humana, en la productividad agrícola y en los ecosistemas naturales. Esta introducción de sustancias nocivas repercute en el equilibrio de dicho entorno y lo convierte en un ambiente inseguro. También la contaminación contribuye con otros problemas ambientales, como son el calentamiento global, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. En la imagen de abajo y de la derecha se puede observar cómo los efluentes industriales contaminados están siendo descargados en un cuerpo de agua. Hay una diversidad de compuestos químicos, ¿sí?, que terminan contribuyendo con lo que es la contaminación ambiental. Y se da a que hay una diversidad muy grande de distintas actividades antropogénicas, y estos químicos, estos compuestos contaminantes, que difieren mucho en sus naturalezas, son los principales iniciadores de grandes problemas en los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos. Por lo tanto, últimamente se ha convertido en un creciente problema ecológico y por lo tanto se requiere de seguir investigando diferentes alternativas para encontrar soluciones efectivas. Un poco recordando lo que fue la conferencia de Estocolmo, que se dio en el 72, ¿sí?, fue la primera conferencia mundial sobre el medio ambiente y fue importante porque convirtió al medio ambiente en un tema de relevancia a nivel internacional. Y uno de los principales resultados fue el armado del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿sí?, en el cual se reconoció formalmente el creciente problema de la contaminación, sobre todo en lo que son las economías. En cuanto a los métodos de reducción, están los que se denominan métodos tradicionales, que involucran
que son físicos y químicos, donde se puede mencionar la sedimentación, la filtración. En cuanto a los químicos, se destacan la precipitación, las técnicas fotoquímicas también. Y por otro lado, están los que se llaman tecnologías emergentes o métodos biológicos, que utilizan los mecanismos microbianos en los metabolismos de las plantas y también procesos de bioabsorción. En particular, la contaminación del agua es simplemente la presencia de sustancias químicas nocivas, tanto orgánicas como naturales, en aguas subterráneas o superficiales. Y es un problema que viene ya desde hace muchos años, que últimamente está siendo exacerbado por el crecimiento de la población y de sus actividades, como por ejemplo la intensificación de la industrialización global. Y lo que, a diferencia de la contaminación del suelo, la contaminación del agua puede dispersarse rápidamente y globalmente por lo que es el ciclo del agua. Entonces, los métodos tradicionales, como mencionábamos, los físicos y químicos, varían en cuanto a su éxito y a su costo. Pero lo que es interesante es que es posible combinar las tecnologías emergentes con las tecnologías de remediación tradicionales y así poder mejorar y reducir los costos en la mitigación de la contaminación. Es decir, se pueden combinar las técnicas utilizando plantas con las técnicas tradicionales. Bueno, a diferencia de lo que son los métodos tradicionales, la bioremediación se basa en el principio de que todos los organismos eliminan sustancias, tanto orgánicas como inorgánicas, del medio ambiente, para llevar a cabo su crecimiento, su metabolismo y su reproducción. La bioremediación también puede utilizar lo que son organismos naturales, o los que son genéticamente modificados o criados selectivamente para limpiar sustancias no deseadas de algún ambiente, ya sea aire, suelo o agua. En general, la bioremediación puede ser bacteriana, de hongos, o sea, micorremediación, o lo que nos compete en este caso, fitorremediación, o sea, la utilización de plantas vasculares. Bueno, la fitorremediación está enmarcada dentro de lo que se denomina una fitotecnología. Según la Sociedad Internacional de Fitotecnología, esta la define como una ciencia del uso de las plantas para resolver problemas ambientales como contaminación, reforestación, biocombustibles y vertederos. Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que vimos en diapositivas antes, que se generó en el 72, define la fitorremediación como el uso eficiente de las plantas para eliminar, desintoxicar o inmovilizar contaminantes ambientales. Bueno, en algunas especies de plantas son capaces de sobrevivir y asimilar niveles de ciertos contaminantes ambientales cuando crecen en áreas contaminadas. En las últimas décadas, con base a los mecanismos de tolerancia de las plantas y a su capacidad de acumulación, se han desarrollado una tecnología verde amigable con el medio ambiente para la remediación de suelos agrícolas. Dentro de los métodos de bioremediación, las tecnologías de fitorremediación se caracterizan por ser tecnologías verdes, o sea, respetuosas con el medio ambiente, ser seguras, ser rentables, eso le da viabilidad económica, y amplia aplicabilidad, es decir, que pueden remediar diferentes compuestos. Por su parte, las tecnologías que ver con el anterior. pueden tener efectos adversos en los ecosistemas acuáticos y muchas veces tienen además una eficacia limitada y suelen ser costosos. Estoy hablando sí de las técnicas convencionales en este caso, por justo un ruidito para irnos entendiendo. Bueno, en general se acepta que la idea de utilizar las plantas para bioremediación fue formalizada por estudios de investigación de Richard Brooks sobre plantas hiperacumuladoras en la década del 70. Estas plantas hiperacumuladoras son naturalmente capaces de crecer en suelos o aguas con altas concentraciones de metales que normalmente dañarían a otras plantas. Estos pueden tolerar grandes concentraciones de metales en sus tejidos sin mostrar signos de toxicidad. Por su parte, más adelante, estudios de la Agencia de Protección Ambiental de la EPA y otros
investigadores han ido allanando el camino para la utilización de plantas en la bioremediación de contaminantes orgánicos, como pudieran ser petróleo crudo o productos petroquímicos, incluso explosivos o hasta pesticidas. Bueno, la fitorremediación entonces hace uso de la fisiología vegetal, pero también de los organismos de la rizósfera para la remediación de la contaminación. Y es muy prometedora, sobre todo en países con economías emergentes, ya que, como comentamos previamente, es un enfoque económico, mucho más económico que los tradicionales en general. Y además que es interesante esto de que puede utilizarse como un medio complementario o un medio exclusivo, es decir, que se pueden combinar, como mencionamos. Entonces es una de las mejores prácticas recomendadas para la remediación sostenible de la contaminación, tanto en países en economías emergentes como en países que están económicamente favorecidos. La fitorremediación, entonces, aprovecha la capacidad de ciertas plantas para absorber, acumular, metabolizar, volatilizar o estabilizar contaminantes. Y es interesante el hecho de que puedan utilizarse tanto in situ como ex situ, ¿sí?, para reducir la concentración de diversos compuestos, siempre a partir de procesos bioquímicos realizados por las plantas o de los microorganismos asociados a ellos. Hay diferentes mecanismos de fitorremediación, en general se describen 5 tipos, que vamos a mencionarlos brevemente a continuación. Por ejemplo, la fitoextracción, que bueno, es una solución para la remoción de contaminantes que no pueden ser degradados, ¿sí?, donde se absorben los contaminantes mediante las raíces y se acumulan después en los tallos y en las hojas. Es de los primeros métodos de fitorremediación y bueno, principalmente eficaz para la remoción de metales y de radioisótopos. La fitodesalinización es una variación de la fitoextracción, donde se utilizan plantas halófitas para absorber, secuestrar sales del suelo y del agua. Por su parte, la fitoestabilización o fitoinmovilización es el uso de las plantas para estabilizar los contaminantes en el suelo. Esto se logra con exudados de raíces que se unen a las partículas del suelo, metales y a ciertas moléculas orgánicas. Estos exudados suelen ser una mezcla compleja de aminoácidos, de carbohidratos, de enzimas, de lípidos, de ácidos orgánicos, compuestos fenólicos. El objetivo es la inmovilización y la reducción de la biodisponibilidad de estos compuestos, previniendo su migración a aguas subterráneas y así prevenir también la entrada en la cadena tóxica. Por otro lado, la fitotransformación, que también es llamada fitodegradación, ¿sí?, es el uso de las plantas para descomponer contaminantes orgánicos. Y bueno, está limitada, como dije, a los contaminantes orgánicos. Las plantas toman los compuestos orgánicos a través de las raíces en general y se realizan la bioremediación intracelularmente. Los contaminantes orgánicos que se descomponen en compuestos más simples, ¿sí?, se integran en lo que es el tejido vegetal y esto a su vez favorece el crecimiento de las plantas. Hay distintas enzimas que participan en estos procesos, como son la dihalogenasa o la oxigenasa, que ayuda a catalizar la degradación. Por otra parte está la fitovolatilización, que es un proceso que aprovecha la transpiración de las plantas para eliminar los contaminantes. Este proceso ha sido utilizado ampliamente, sobre todo para compuestos orgánicos volátiles, como son el benceno, nitrobenceno, tolueno, pero también ha habido investigaciones en la eliminación por esta técnica de arsénico o mercurio. Las plantas entonces absorben los contaminantes en las raíces, que luego se van transportando hasta las hojas, donde se eliminan por transpiración como una sustancia volátil. Y además muchos de estos compuestos se degradan o detoxifican antes de ser transpirados. Es particularmente efectivo este método para contaminantes orgánicos. Y bueno, la principal ventaja que puede tener es que
se eliminan los contaminantes del sitio sin la necesidad de realizar una cosecha de las plantas, como si ocurre en los otros casos. Por último, está la rizodegradación, que aprovecha las interacciones planta-suelo en la rizósfera para realizar la degradación de los contaminantes. La rizósfera es una delgada región del suelo que está modificada por una mezcla compleja de exudados que mencionaba previamente, que secretan las raíces, y hay un microbioma único que está compuesto por bacterias, hongos y protistas. Entonces, en la rizodegradación, que también se llama fitoestimulación, las raíces secretan estos exudados en el entorno, donde estimulan la supervivencia, el crecimiento y la actividad de los microorganismos, que son los que efectivamente llevan a cabo la degradación de los contaminantes orgánicos. Y bueno, como toda técnica de remediación, la fitorremediación tiene algunas limitaciones, donde se puede mencionar, por ejemplo, que hay algunas plantas que necesitan largos periodos de crecimiento y de aclimatación. Por otro lado, los contaminantes tienen que estar cerca de las raíces de las plantas. Y hay una cuestión importante, que es la concentración en la que están los contaminantes afecta mucho el éxito de los procesos de fitorremediación, así como también el pH del ambiente. Bueno, y además, las plantas utilizadas en estos procesos tienen que estar bien confinadas para que no se corra el riesgo de que, bueno, se transformen en especies invasoras, debido a que muchas de ellas tienen tasas de crecimiento muy altas y pueden causar problemas en los sistemas acuáticos. Por eso las plantas ideales para utilizar en fitorremediación, además de tener un crecimiento rápido, tienen que ser de fácil manejo y de fácil cosecha. Bueno, las tecnologías de fitorremediación, como un enfoque biológico, a pesar de todas las limitaciones, se considera una solución eficaz y respetuosa del medio ambiente. Bueno, los ecosistemas acuáticos que se enfrentan a un alto nivel de estrés y agotamiento debido a la constante entrada de sustancias contaminantes, bueno, estas sustancias contaminantes se pueden clasificar en orgánicas principalmente o inorgánicas, ¿sí? Entre las orgánicas se pueden mencionar hidrocarburos aromáticos policíclicos, policlorobifenoles, dioxinas, productos farmacéuticos, surfactantes, plaguicidas. Y entre los inorgánicos están los metales pesados, los elementos no metálicos, los radioisótopos. Y bueno, ciertas especies de macrófitas pueden hacer frente a estos ambientes estresantes, incluso creciendo en altas concentraciones de distintos contaminantes. Bueno, para la fitorremediación, como ya hemos mencionado, se utilizan plantas acuáticas, que se denominan macrófitas. Estas crecen en o cerca de los cuerpos de agua, y se clasifican dependiendo de la posición que ocupen dentro del cuerpo de agua, en emergentes, sumergidas o flotantes. Las emergentes, como vemos en el ejemplo de Typha domingensis, tienen una parte de la estructura de su cuerpo por encima de la superficie, mientras que las sumergidas, como Myrophyllum, toda la planta está sumergida en el cuerpo de agua. Y por otro lado, las flotantes, como vemos en la foto de la derecha, tienen parte de su estructura flotando en la superficie del agua, mientras que las raíces se encuentran libres del lado de abajo de la superficie. Y bueno, lo que son las plantas acuáticas cumplen un rol muy fundamental en lo que es la estructura, función y mantenimiento de las características físicas y químicas de los ecosistemas acuáticos donde estas habitan. Son un nivel trófico esencial, proveen de energía básica a las redes alimentarias, cumplen funciones en incorporación y asimilación de nutrientes, de energía al ecosistema, cumplen función de oxigenación de las aguas, de estabilización de sedimentos, además de proveer hábitat para distintos organismos acuáticos como vertebrados y invertebrados. Dentro de lo que son los contaminantes, nos vamos a detener un poquito en lo que son los metales.
ya que son motivo de especial preocupación debido a su alta toxicidad, ya que son de naturaleza persistente, es decir, que no son biodegradables, por lo tanto pueden acumularse en los animales en plantas. Además de que, por efecto de los ríos, por ejemplo, pueden transportarse a distancias muy lejanas de su fuente de origen. En cuanto a lo que es la incorporación y acumulación de los metales pesados, bueno, se ha demostrado que las plantas acuáticas tienen un gran potencial para disminuir la carga de metales en las aguas residuales mediante la absorción activa, que significa la incorporación de los metales dentro de sus tejidos, y de la absorción superficial. En general se incorporan los metales por la raíz o las hojas sumergidas, y después se da el transporte al interior de la planta y al interior de la célula. Las plantas tienen una variedad de mecanismos celulares que pueden estar involucradas en la detoxificación de los metales pesados, por lo tanto le confieren tolerancia al estrés por esto. Por ejemplo, dentro de las plantas, las especies metálicas pueden ser secuestradas o acomplejadas mediante la unión a ligandos específicos, como pueden ser diferentes ácidos orgánicos, como el ácido cítricos, oxálicos o málicos, también algunos aminoácidos como histidina y citidina. Y acá se mencionan dos clases de péptidos muy importantes, que son las fitogelatinas y las metallotioninas. En particular, las fitogelatinas, en su estructura se repite de 2 a 11 veces el dipéptido de los aminoácidos glutamato y cisteína con un terminal de glicina. Bueno, el glutatión es muy importante como precursor en su síntesis. Por su parte, las metallotioninas son péptidos de unos 70 a unos 75 aminoácidos con un alto contenido de cisteína, que es un aminoácido capaz de formar complejos con cationes mediante grupos sulfhídricos. Luego de la unión a estos ligandos específicos, se da la compartimentalización y detoxificación, proceso por el cual, por ejemplo, estos complejos pueden ser retenidos en las vacuolas celulares. Aquí un esquema representativo de lo que pueden ser los mecanismos de detoxificación y de tolerancia a los metales por parte de una célula vegetal. Puede verse restringida la entrada de los metales, porque estos pueden ser unidos a las micorrizas asociadas a las raíces. Por otro lado, los metales pueden unirse a las paredes celulares, a los estructurados celulares. Y por otro lado, como se ve en el punto 3, se puede ver reducido el flujo de los metales a través de la membrana celular. Una vez que los metales están dentro del citoplasma, se pueden dar diversas cuestiones, como por ejemplo, ver favorecido el flujo activo hacia afuera de las células, es decir, hacia el apoplasma. Por otro lado, existen quelantes de los metales, como ya hemos mencionado a las fitogelatinas y las metallotioninas, que forman complejos entre el ligando y el metal, que pueden ser transportados, como ya mencioné previamente, por ejemplo, a las vacuolas, donde son retenidas y alimentadas. Un poco concluyendo lo que dije sobre estos péptidos, son dos clases de péptidos de bajo peso molecular, ricos en cisteína, ¿sí?, que se unen a los metales pesados a través de grupos violatos, y mantienen la homeostasis de los iones metálicos en el citosol, y por lo tanto median un poco lo que es la tolerancia de las plantas a estos metales. Bueno, las fitotecnologías que involucran el uso de plantas para la remoción de metales han ido ganando un desarrollo bastante importante en las últimas décadas, y ya se conocen varias especies de plantas acuáticas que son muy útiles en la remediación de distintos metales pesados, como el cadmio, cobre, plomo, cromo, mercurio y níquel. Aquí se mencionan algunas plantas acuáticas flotantes que han sido descritas en la bibliografía por su alta capacidad de absorción de metales. Bueno, en este trabajo se analizó en una mezcla de efluentes industriales y neutro municipal la remoción de distintos metales por parte de la planta Lemna minor.
En el gráfico de la izquierda se puede ver la concentración de cobre en ambos tipos de efluentes a lo largo del paso de los días. Ya se puede observar un notorio decrecimiento del contenido de este metal en el efluente ya a menos de 5 días de exposición. Por otro lado, el otro gráfico de barras representa la eficiencia de remoción de la lenteja de agua para los 4 metales en ambos tipos de efluentes, donde se puede ver un gran porcentaje de eficiencia que fue superior al 80% para todos los metales. Bueno, estas experiencias, no lo dije al principio, pero fueron realizadas en contenedores de 25 litros con 200 gramos de peso fresco de la planta. En este mismo trabajo se evaluó la incorporación de los metales en el tejido vegetal. ¿Sí? Hay que destacar que la incorporación de un metal dentro de la planta está influenciada, entre otras cosas, ¿sí? sobre todo recalcar esto, entre otras cosas, ¿sí? por la concentración inicial de dicho metal en el medio. En este caso se observó que en comparación con los otros metales, esta planta acumuló en alta concentración el plomo. ¿Sí? Esto se dio en los dos tipos de efluentes. El plomo era el metal que estaba en mayor concentración respecto a los demás. Así que bueno, en este caso los resultados obtenidos indican que la absorción de la planta fue alta cuando la concentración de los metales en el ambiente, en el efluente, digamos, fue mayor. Pero esto, bueno, no pasa siempre, como por ejemplo vamos a ver en este otro caso. Estas fueron experiencias que realizamos en el laboratorio, nosotros, donde se armó un efluente artificial, ¿sí? Con concentraciones de zinc, de níquel y cadmio. Era un efluente multimetal, y se evaluó la capacidad de fitorremediación de 3 macrófitas juntas. Eran Lemna-Giva, Ceratophyllum demersum y Spirorella. Y la experiencia consistió en lo siguiente. Se colocaron 10 gramos de peso fresco de biomasa de cada una de las plantas por cada litro de efluente artificial. Y la exposición fue durante 10 días. Y la experiencia fue de la siguiente manera. Se colocaron esa cantidad de plantas en el efluente artificial por 2 días, luego se retiraron estas plantas y se colocaron plantas nuevas en el mismo efluente. O sea, el efluente ahora iba a tener un poco menos de concentración de metal porque parte de esos metales ya fueron absorbidos por las plantas originales. Estas nuevas plantas estuvieron 4 días y se retiraron y se colocaron nuevas plantas por 4 días más. Entonces, en esta tabla se observa el porcentaje de remoción de cada metal en cada uno de los intervalos y el porcentaje de remoción total. Se puede observar que, por ejemplo, para el cadmio, durante los 2 primeros días, donde la concentración del metal fue mayor, la remoción fue escasa. Aquí podemos ver, no sé si se llega a ver el cursor, que el porcentaje de remoción en el primer periodo fue solamente del 5%, mientras que aumentó en el segundo y tercer periodo. Por ejemplo, lo contrario ocurrió para el caso del zinc, donde el porcentaje de remoción fue mayor en el primer periodo, observándose un 53% de remoción para este metal. Y fue decreciendo a medida que decrecía la concentración de este metal en el medio. En estas mismas plantas se calculó, se evaluó el factor de bioconcentración, que es, bueno, y para el caso del cadmio, por ejemplo, se puede ver que la bioconcentración fue menor en el primer periodo y este valor fue aumentando en los otros periodos, siendo mayor en el tercer periodo. Esto se correlaciona con los porcentajes de remoción. En el primer periodo, que habíamos dicho que había poco porcentaje de remoción de cadmio, los factores de bioconcentración fueron bajos. Y lo contrario ocurre para el caso del cadmio. Para el caso del tercer periodo, ¿no? Perdón, para el cadmio.
Algo opuesto ocurre, por ejemplo, para el zinc, donde se ve que el factor de bioacumulación es mayor para el primer periodo, es decir, para cuando el zinc estaba en mayor concentración en el efluente. Puede creciendo a medida que avanzaba en los periodos. Bueno, los distintos comportamientos de las macrófitas respecto a la incorporación y la concentración de estos metales puede verse a la activación en las plantas de una compleja red de estrategias de almacenamiento y o de detoxificación. También puede llegar a tener que ver el hecho de que, por ejemplo, el zinc es un metal esencial, mientras el cadmio no lo es. Por lo tanto, la absorción de zinc puede llegar a estar favorecida por la presencia, por ejemplo, de transportadores de membrana más específicos para el zinc. Y bueno, Ceratophyllum, que está representada aquí por las barras negras, fue la especie que más bioacumuló cadmio, mientras que los otros dos metales fue más bioacumulada por la planta Lernaria. Seguimos en el mismo ensayo, donde estos efluentes, se evaluó la ecotoxicidad de estos efluentes, ¿sí?, antes del proceso de fitorremediación que contamos recién y al final del mismo. Para eso se realizaron ensayos de porcentaje de inmovilidad de endagnia y porcentaje de inhibición del crecimiento en el alga verde unicelular Pseudokirchnerella subcapitata. Se puede ver que para el efluente puro, o sea aquí el 100%, antes del proceso de fitorremediación, el porcentaje de inmovilidad de endagnia era del 100%, mientras que luego del proceso de fitorremediación con las plantas utilizadas, el porcentaje de inmovilidad de endagnia se redujo y fue solo del 15%. Algo similar ocurre cuando se evalúa el porcentaje de inhibición de crecimiento del alga, donde el efluente puro, al inicio previamente al tratamiento con fitorremediación, mostró un porcentaje de inhibición del crecimiento del 100%, mientras que luego de colocar las plantas en este efluente, el porcentaje de inhibición se redujo, mostró solo un 19%. Entonces esto nos da idea de que la ausencia de toxicidad en este efluente al final del proceso de fitorremediación demuestra la capacidad y la factibilidad del sistema desarrollado en la remoción de estos tres metales que estaban presentes en forma simultánea. Aquí simplemente quise incorporar esta tabla donde se muestran distintas plantas transgénicas que han sido generadas para la remediación de metales, donde se puede ver el gen en cuestión, de qué organismo fue tomado y en qué planta fue introducido, además del efecto que este causa. Las plantas modificadas genéticamente, diseñadas para la remoción de metales, pueden, por ejemplo, acumular mayor cantidad de estos contaminantes. En este trabajo en particular, se tomaron dos genes de las metalotianeínas, como que mencionábamos previamente, los péptidos de metalotianeína, de la especie Brassica campestris. Los genes fueron BC, MP1 y MP2, y se los introdujo en la planta Arabidopsis. ¿Y qué observaron? Bueno, observaron que cuando las plantas fueron cultivadas en un medio control, es decir, en un medio donde no se les agregó ningún metal adicional, el crecimiento de las plantas, tanto de las raíces como de las hojas, de los tallos y de las raíces, fue el mismo, tanto para las plantas transgénicas como para las plantas control. Pero para el caso de que cuando se le agregó en el medio 200 micromoles por litro de cadmio, se observó un incremento en el crecimiento tanto de las raíces como de los tallos. Y lo mismo ocurrió cuando en el medio se agregó una concentración adicional de cobre de 100 micromoles por litro. Se observó que las plantas transgénicas crecían mucho más. Entonces, sí, las plantas que expresaban estos genes exhibieron una mayor tolerancia a estos metales y un crecimiento significativamente mejorado. Por otra parte, en este trabajo lo que se hizo fue evaluar la incorporación de estos metales en los tejidos. Y aquí también se evaluó, por un lado,
la incorporación de los metales en un medio control, es decir, en un medio donde no se había agregado ningún metal adicional, y se observó que las concentraciones de los metales eran las mismas tanto en las plantas transgénicas como en los controles. Pero lo que se observó es que, a diferencia de lo que se esperaba por ahí, que cuando se agregó, por ejemplo, cadmio en el metal, en el medio, no se vio una acumulación diferencial entre los organismos silvestres, digamos, y respecto a los transgénicos. Ni para los tallos, ni para las hojas, ni para las raíces, perdón. Algo similar ocurrió cuando en el medio se agregó cobre, donde en las raíces, por ejemplo, no se ve una acumulación diferencial respecto de las plantas transgénicas respecto de la wild type, digamos, de la que no tenía el gen expresado. Sí se observó una acumulación diferencial en lo que fueron los tallos, ¿sí?, de las plantas expuestas a cobre, donde las plantas transgénicas sí mostraron una mayor acumulación de este metal. Entonces, estos genes participaban en el aumento de la tolerancia al cadmio, pero no en la acumulación de cadmio. Y las plantas transgénicas mostraron una mayor tolerancia al cobre y una mayor acumulación de cobre en los tallos, no en las raíces. Y por otro lado, que no está aquí graficado, las plantas transgénicas evidenciaron una reducción significativa en los niveles de las especies reactivas del oxígeno, lo cual es beneficioso para las plantas. Bueno, aquí simplemente un cuadro, una tabla donde se ven algunos ejemplos nomás, hay muchísimos más, de plantas transgénicas que han sido generadas para la degradación de contaminantes orgánicos. Por ahí para destacar que en los organismos fuentes se pueden ver no solo otras plantas, sino que algunas bacterias, algunos mamíferos e incluso genes del Homo sapiens. Bueno, aquí por ahí vamos a ver algunos trabajos que hablan que utilizan la especie Ceratophyllum demersum, porque en la bibliografía ya se ha estado investigando y son buenas candidatas para ser utilizadas en distintos procesos de remediación ambiental. La planta Ceratophyllum demersum es una planta que está completamente sumergida, ¿sí? Se ve comúnmente en estanques, lagos, arroyos, tranquilos con niveles medios a altos de nutrientes. Tienen la característica de que no poseen raíces, ¿sí? Absorben todos los nutrientes que necesitan a través de las hojas del agua que tienen en el agua circundante. Y bueno, puede ser que cuando crezcan cerca del fondo, algunas hojas son modificadas y las utilicen para anclarse al sedimento, pero no serían raíces verdaderas. Y bueno, y en general se pueden encontrar flotando libremente en la columna de agua, incluso formando capas densas debajo de la superficie. En este trabajo se evalúa la fitorremediación de nutrientes de aguas residuales domésticas durante un intervalo de una semana, con la utilización obviamente de esta especie Ceratophyllum demersum. Y se observó un aumento en el valor del pH, del oxígeno disuelto y en el porcentaje de saturación de oxígeno en estas aguas residuales, además de una reducción significativa en distintos valores como la turbidez, salinidad, fósforo, nitrógeno, magnesio, demanda química de oxígeno, entre otros. Así que ellos concluyen que la planta acuática es ecológicamente eficiente para la fitorremediación de nutrientes de aguas residuales domésticas. En este otro trabajo, lo que se hizo fue evaluar la remoción de elementos traza, o sea, elementos que estaban en bajas concentraciones, en aguas residuales municipales crudas y aguas residuales municipales tratadas. Antes que nada hay que destacar que las aguas residuales municipales tratadas, que vemos aquí en la primera columna azul, para todos los metales no se ve una diferencia significativa entre las aguas residuales crudas con las tratadas.
Es decir, el proceso de remediación tradicional que empleaban, que no lo exponen, no era demasiado eficiente. Pero cuando se utilizan estas plantas para realizar el proceso de fitorremediación, ya se puede observar que a los 6 días, que sería la columna violeta, para todos los metales analizados se ve una reducción significativa de estos metales en los efluentes, con una particular eliminación tanto de plomo como de cadmio, de níquel y también de magnesio. Entonces, concluyen que esta planta tuvo una gran capacidad para eliminar elementos traza directamente de los cuerpos de agua contaminados. Y, bueno, estudios previos han identificado a la especie de arroz, o sea, Oryza sativa, como una fuente importante de arsénico inorgánico en la dieta, lo cual representaba un riesgo bastante significativo en la salud humana. Entonces, en este trabajo, lo que hacen es tomar el gen, este gen que vemos acá, de la fitoquelatina sentasa. Es un gen que se dedica, digamos, su función es fabricar fitoquelatina. Entonces, se toma este gen de la planta Ceratophyllum y se lo incorpora en la planta de arroz, ¿sí? Entonces, se generan así líneas transgénicas de arroz que expresan estos genes. Y mostraron estas plantas una marcada actividad de la fitoquelatina sentasa y por lo tanto, y también observaron una síntesis mejorada de fitoquelatinas, ¿sí? En comparación con las plantas no transgénicas. Y lo interesante de este trabajo es que se logró tener una línea de arroz con una menor concentración de arsénico en los granos y en la cáscara. Esto es interesante porque es de los granos de los que se consume. Y gracias a un proceso de secuestro y detoxificación, el arsénico se acumuló en lo que eran las raíces y los tallos. Ahora vamos a detenernos un poco en este grupo de plantas, que son las lemnáceas, también llamadas lentejas de agua, que son obviamente plantas vasculares acuáticas, son flotantes. En general se les describen 5 géneros, y se ha traído mucha la atención hacia ellas porque cada vez más en todo el mundo se ha ido demostrando su gran capacidad para la absorción de distintos compuestos inorgánicos. Entre sus ventajas tienen que, bueno, son de rápido crecimiento y una muy buena producción de masa, son muy eficientes en la fotosíntesis, una gran capacidad para la absorción de nutrientes, una adaptabilidad muy amplia a diferentes entornos y de fácil recolección. Son plantas que están flotando en la superficie. Como se ha mencionado también la absorción de distintos compuestos inorgánicos como el nitrógeno y el fósforo a partir de aguas residuales, y también se ha evaluado como la reducción de la eutrofización del agua de manera con resultados bastante eficientes. Bueno, varios estudios han demostrado que se han empleado estas lentejas para el tratamiento de aguas residuales, tanto industriales como municipales y industriales. Porque estas pueden utilizar de manera eficiente el nitrógeno, el fósforo y otros nutrientes que hay en el agua, mejorando también, además, las propiedades físico-químicas del mismo. Bueno, muchas veces se busca microorganismos que estén asociados a las raíces para que puedan promover el crecimiento de las plantas, ¿sí? Aumentando también, por ejemplo, la tolerancia a un estrés. Y bueno, se han descubierto algunas bacterias promotoras del crecimiento vegetal, que son las conocidas PGPB, que están en simbiosis con plantas. Y esta cepa en particular de Acinetobacter fue la primera cepa de PGPB descubierta en la lenteja Lemna minor, que aumenta efectivamente el contenido de clorofila y promueve el crecimiento de las plantas, tanto en laboratorio como en aguas naturales. En este trabajo del 2016 se evaluó la actividad de Lemna minor en residuos líquidos industriales. Por un lado, utilizando plantas no inoculadas, es decir, sin microorganismos asociados en las raíces,
y se vio que la planta redujo significativamente la concentración de demanda química de oxígeno en un 16% después de 5 días. Pero cuando las plantas fueron evaluadas junto con un consorcio bacteriano asociadas a sus raíces, la disminución del DQO fue muy mejorada, alcanzando una reducción del 41%. Y en este trabajo se concluye que el sistema biológico fue rentable y permitió la reducción de los niveles residuales de DQO por debajo de los límites normativos locales de donde se hizo este trabajo. Bueno, también se ha evaluado la tolerancia de algunas lentejas a los altos niveles de amoníaco. Dice que pueden crecer en concentraciones tan altas como 840 miligramos por litro. Y esto las hace adecuadas para la remediación de cuerpos de agua que están enriquecidos con nitrógeno. Por ejemplo, en este trabajo del 2012, que se trabajó con la planta, con la Landolte puntata, que es una lenteja de agua, y trabajando con desechos porcinos, se observó una absorción del 98% del nitrógeno y el 99% del fósforo, aumentando también el oxígeno disuelto, y concluyendo que todo el sistema de tratamiento mostró una eficiencia significativa en los niveles de la reducción de los nutrientes. Aquí un ejemplo de una empresa, ¿sí? Hay algunas, como por ejemplo esta que es Lemna Environmental Technologies, que comercializa soluciones para el tratamiento de aguas residuales municipales e industriales basadas en el uso de lentejas de agua. Como para ver que, digamos, ya hay casos que van más allá de investigación, sino que ya están comercializándose directamente. Bueno, en este trabajo los autores exponen que las aguas residuales municipales y agrícolas, que son ricas en nutrientes y en materia orgánica, es lo que favorece el crecimiento de las lentejas de agua. También dicen que estas pueden acumular almidón y representa entre un 40 y un 70% de la biomasa seca, que es un montón. Y este almidón es interesante porque puede usarse para la producción de biocombustibles, por ejemplo, ser convertido a bioetanol. Por otro lado, remarcan que son fácilmente digeridas por el ganado debido a su bajo contenido de lignina. Y además es interesante que no generen competencia por las tierras firmes que pueden ser utilizadas para cultivar otros productos agrícolas, por ejemplo. Además que, bueno, en el tratamiento de las aguas residuales pueden absorber nutrientes como nitratos, fosfato, calcio, sodio, potasio, magnesio, y que estos nutrientes se eliminan permanentemente mientras las plantas van siendo cosechadas. Además de que se han mostrado reducciones significativas en los sólidos suspendidos totales, en la demanda bioquímica y química de oxígeno. Entonces los sistemas de agua residuales a base de lentejas de agua tienen un gran potencial para renovar los efluentes de una amplia variedad de fuentes. Bueno, después de que se lleva a cabo el proceso de fitorremediación con estas plantas, estas deben eliminarse de alguna manera. En general, depende de qué naturaleza tenga el contaminante, las plantas o se colocan en vertederos municipales, o se incineran, o se eliminan como materiales peligrosos. Pero bueno, sería muy valioso que de alguna manera se pudieran reutilizar o reciclar estas plantas. Y hoy por hoy ya existen esfuerzos, ¿sí?, para mejorar la utilidad de la fitorremediación, reciclando o reutilizando estas plantas, ¿sí?, luego de que hayan cumplido con sus propósitos de biorremediación. Esto va a hacer que el tratamiento de las aguas residuales sea más sostenible. En este sentido, ya se reconoce la viabilidad de la recuperación de los metales acumulados en la biomasa de las plantas cosechadas por un proceso de extracción. Además, otros estudios muestran que las plantas cosechadas tienen un gran potencial para ser utilizadas como alimento para animales, incluso se está evaluando para ser utilizadas para consumo humano. Los cultivos tienen buena potencialidad para producción de energía, como producción de biocombustibles o biomasa combustible, y además de que son materia prima apta para la producción
para la obtención de productos de digestión anaerobia como es el biogás. En este trabajo en particular, del 2021, se hizo lo siguiente. Se realizaron 3 sistemas de cascadas como los que se ven aquí, constaban de 5 contenedores cúbicos cada uno, en una cascada secuencial. En los 3 del medio, B1, B2 y B3, fueron donde se hicieron crecer las plantas Lemna minor, ¿sí? Como ejemplos de estas lemnáceas. Y se evaluaron, en cada uno de los 3 sistemas, que eran iguales, se evaluaron distintas efluentes. En uno se evaluó un efluente de una instalación de acuicultura, en otro se evaluó una mezcla de efluentes de planta de tratamiento de estiércol porcino, y en el otro se utilizó simplemente un cultivo sintético a modo de control. Bueno, como mencioné, en las 3 del medio se cultivaban las plantas y los efluentes eran introducidos en el contenedor A, iban pasando secuencialmente por los distintos contenedores, y los efluentes, luego de haber pasado por el proceso de fitorremediación, se juntaban en el contenedor C. Y se observó que las lentejas de agua produjeron entre 2,9 a 3,5 toneladas de proteínas por hectárea por año en las 2 aguas residuales evaluadas, ¿sí? Y ellos comentan que esta productividad supera incluso a la de la soja. Estos comparan con otro trabajo, ¿sí? Donde se evalúan el mismo efluente biológico del tratamiento, el segundo, que es mezcla de efluentes de planta de tratamiento porcino. Se evaluó ese mismo efluente en un sistema igual, con las mismas condiciones meteorológicas, pero en vez de usar lemnas, usaron juncos, y estos juncos solo absorbieron el 24% del nitrógeno que absorbieron las lentejas de agua en este caso. Así que la lenteja de agua puede eliminar muy efectivamente el nitrógeno, además del fósforo, de las corrientes de desecho que aquí se utilizan, y agrega un valor adicional al producir buena cantidad de proteínas. Lo importante es que la calidad nutricional de las proteínas va a estar determinada por la composición que tenga de aminoácidos. Entonces se evaluó lo siguiente, que está graficado aquí, donde se evaluó el contenido promedio de aminoácidos de la lenteja de agua comparado con los requisitos de aminoácidos esenciales de pollos de engorde. Y como demuestra este gráfico, las lemnas estas proveerían de suficientes aminoácidos esenciales, o de varios de ellos, para lo que es la cría de pollos de engorde. Por otro lado, estos autores dicen que, bueno, las lentejas son una rica fuente de proteínas, incluso hasta un 45% de la masa seca, que tiene una mejor variedad de aminoácidos esenciales, como se puede ver en este gráfico, que muchas de otras proteínas vegetales, que tiene un valor nutritivo comparable al de la soja, y que tiene una mayor productividad de proteína por unidad de superficie que la soja. También dicen que, bueno, que tienen una proteína de alta calidad, que podría ser utilizada para el consumo humano, de cerdos y de pollo, aunque tiene una limitada producción de aminoácidos de azufre, que son estos que se ven aquí abajo, metionina y cisteína. Sí, la metionina es un aminoácido esencial, mientras que la cisteína no lo es, pero son aminoácidos azufrados que se encuentran metabólicamente relacionados. ¿Sí? La metionina da lugar a la formación de intermediarios que son utilizados como fuente de azufre para la síntesis de la cisteína. Así que se concluye que es una potencial planta para ser utilizada como una fuente alternativa de proteína, y para el tratamiento a su vez del tratamiento de este tipo de aguas residuales. A su vez también las lentejas se sabe que son una rica fuente de carbohidratos, de vitamina A, de pigmentos, particularmente betacarotenos y xantógenos. Las lentejas de agua pueden ser también utilizadas para la obtención de productos de alto valor agregado, luego de haber sido utilizadas en el proceso de fitorremediación, que es un poco lo que veníamos hablando en las diapositivas anteriores. Por ejemplo, en este caso, para la obtención de energía biorrenovable,
que es una importante alternativa energética a lo que es para reducir lo que es la dependencia mundial de los combustibles fósiles, ¿sí? En particular, por ejemplo, la obtención de bioetanol, que es una forma de energía renovable y se produce a través de la fermentación de azúcar. El desarrollo de bioetanol a partir de biomasa renovable va a aportar beneficios ambientales y sociales. Bueno, también se han propuesto utilizar diferentes especies de lentejas de agua, ¿sí? Como materia prima para la generación de otros productos bioenergéticos, como son el hidrógeno, el biogás y los mencionados etanol y butano. Entre las características que tienen las lentejas como una potencial planta bioenergética son su gran productividad, su nula competencia con tierras o los otros cultivos agrícolas, una buena proporción de carbohidratos y un bajo contenido de lignina, lo cual garantiza una mayor eficiencia en el proceso de sacarificación. Entonces, se ha demostrado que tiene una capacidad de acumulación de almidón, y este almidón puede ser utilizado para la producción de bioetanol. El almidón es un carbohidrato de alto peso molecular que se forma por polimerización de las moléculas de glucosa que derivan principalmente de la asimilación del carbono en la fotosíntesis de las plantas. Y su concentración depende de qué especie de lenteja se trate, obviamente, pero también, lo que es interesante, depende de las condiciones de cultivo o de crecimiento. En el gráfico de la izquierda se puede ver la concentración de almidón en distintas especies de plantas a lo largo del tiempo cuando fueron crecidas en un déficit de nutrientes. ¿Sí? Se sabe que cuando las plantas son cultivadas en déficit de nutrientes, aumenta la concentración de almidón. Y la planta que más acumuló de estas evaluadas fue la Andoltea punctata, que a su vez fue la utilizada en este otro trabajo que se menciona aquí a la derecha, donde lo que se hizo en este trabajo fue, se cultivó la planta, la lemnácea, la Andoltea punctata, en un contenedor hermético a distintas concentraciones de dióxido de carbono. Las distintas concentraciones son C1, C2 y C3. Aquí arriba están. Lo que se observó es que la mayor concentración de dióxido de carbono, o sea C3, fue la que mayor eficiencia de remoción de nitratos, 82%, y de fosfato, 79% mostró. Y además, las plantas cultivadas en esta alta concentración de dióxido de carbono fueron las que más contenido de almidón, las que más contenido de almidón mostraron, lo que se ve en el gráfico de barras de arriba. Bueno, se sabe que para aumentar la generación de almidón, en la lenteja de agua se puede estimular la fotosíntesis o disminuir la descomposición del almidón que se va acumulando. Para estimular la fotosíntesis se necesita o incrementar la iluminación o aumentar la concentración de dióxido de carbono, que es lo que se hizo en este último trabajo que mencioné. Pero bueno, esto es difícil y sobre todo costoso de lograr, sobre todo con cultivos al aire libre. Y por otro lado, la manipulación de las condiciones de crecimiento, como temperatura, nutrientes o sustancias químicas inhibitorias, para inhibir la descomposición del almidón es por ahí relativamente más fácil y menos costoso. En este otro trabajo se hace una mutagénesis por irradiación de iones pesados en callos embriogénicos de esta especie de lemna. ¿Sí? Esta mutagénesis se hace para obtener un germoplasma de lenteja de agua con rasgos de calidad, como son en este caso un alto contenido de almidón y que también que sea estable. En la foto de la izquierda se pueden ver los frondes del mutante sub1, que son significativamente más pequeños, con raíces más cortas y de color más claro que las plantas silvestres, ¿sí? las que no sufrieron mutagénesis. En el gráfico del medio se puede ver que las plantas mutantes son más pesadas, ¿sí? Y que el rendimiento biológico por unidad de área
fue mayor para la mutante, es decir, lo que puede indicar que esta mutante puede usar el espacio de crecimiento de una manera más eficiente. Y también se observó, como se ve en el gráfico de la derecha, que el contenido de almidón fue mucho mayor en la planta transgénica, pero no es transgénica, en la planta mutante, que en la no mutante. Y se pone tanto el contenido de almidón de día como de noche, porque se sabe que el contenido de almidón naturalmente varía entre el día y la noche. Y en estas imágenes, por microscopía, se pudo observar que la mutante produjo gránulos más pequeños respecto de la planta silvestre. Estos gránulos son gránulos de almidón, perdón, no lo comenté. Entonces, lo que se observó es esto, que produjo gránulos de almidón más pequeños, lo cual podría estar ayudando a que se acumulen en mayor cantidad. En ese mismo trabajo se observó en cierto momento que después de 2 a 3 semanas de cultivo, estas plantas mutantes, la sub-1, tenían la tendencia a hundirse en el agua hasta el fondo con los estomas cerrados, mientras que las no mutantes permanecen flotando como las plantas comunes, digamos. Entonces esto es interesante porque puede ser un rasgo que puede utilizarse para diferenciar las plantas que mayor almidón acumulan. Y en este caso se pueden llegar a desarrollar alguna técnica de cosecha de las plantas a medida que vayan cayendo al fondo, vayan siendo recolectadas. Entonces tenés una fuente de plantas con gran cantidad de almidón. Entre las mutantes hubo diferentes mutantes, digamos. Entre la sub-1 estaban las variantes F y S. Y comparándolas, la S tuvo incluso gránulos de almidón más pequeños todavía que la variante F, además de producir, además de que en la evaluación del porcentaje de liberación de glucosa fue mayor para la variante S, y además, ya que lo que comenté, que el porcentaje de liberación de glucosa fue mayor para la variante S, los resultados de la fermentación del etanol mostraron que la variante S tuvo mayor rendimiento en el etanol, lo que se ve acá en 0,2. Entonces esto implica que la biomasa de la mutante S1 es la más adecuada para la producción de bioetanol. Después, por otro lado, cuando menor sea la proporción de amilasa respecto de la amilopectina y el almidón, es un rasgo mejor para la eficiencia de la sacarificación enzimática y por lo tanto para reducir los costos en la producción de bioetanol. Entonces se observó que todas las mutantes sub-1 tuvieron una menor proporción de esta relación respecto de la especie silvestre. Entonces concluyen que la degradación de iones pesados provocó un aumento de los pequeños gránulos de almidón en la mutante sub-1 y también acompañado de un cambio en la composición del almidón que era beneficioso. Aquí, un ejemplo de un sistema de cultivo que se desarrolló en el Instituto de Bioenergía y Procesos de la Academia de Ciencias de China, donde se cultiva una especie de lenteja de agua y acoplado al tratamiento de aguas residuales ganaderas, ¿sí? De una granja lechera que alberga más o menos 300 vacas, en una superficie de 1500 metros cuadrados con la característica de que es indoor. Como por ejemplo se puede ver acá en la figura F, ¿sí? Un estanque de 3 capas que está diseñado para el cultivo de lentejas de agua para aprovechar al máximo el espacio y ahorrar los costos. También
Aquí lo que hacen es variar distintas intensidades de luz, asegurando una máxima tasa de crecimiento para la acumulación de almidón por parte de estas lentejas. Así que las lentejas de agua usan el nitrógeno y el fósforo en las aguas residuales para crecer rápidamente y a su vez purifican el agua que es reciclada. Entonces este es un ejemplo muy bueno para representar lo que es la economía circular, donde por un lado se logra la acumulación de almidón, que puede ser utilizado, por ejemplo, para la producción de otros compuestos de interés, como veníamos viendo acá recién. A su vez se lleva a cabo la depuración de las aguas residuales y se recicla a su vez el agua, ¿sí? Se dan todas estas cosas simultáneamente. Bueno, y un poco resumiendo lo que es el potencial de las lentejas de agua, ¿sí? Hay varios beneficios que están asociados con el despliegue de sistemas de tratamientos de agua a base de lentejas de agua, ¿sí? Como por ejemplo que pueden ser o son sistemas de bajo costo, con poco mantenimiento, con poca operación y efectivos en términos de resultados, lo cual puede beneficiar o contribuir con lo que es la sustentabilidad del agua. Además, su biomasa cosechada parece ser un enfoque sostenible y respetuoso del medio ambiente para el desarrollo de nuevos recursos en la producción de bioenergía. Se ha observado que producen, por ejemplo, un montón de moléculas energéticas, como vimos, almidón, carbohidratos o lípidos, cuando esta biomasa es cosechada habiendo sido cultivada en aguas residuales. Además, el alto contenido de proteínas y adecuados aminoácidos esenciales las hace a unas alternativas vegetal muy atractivas para la producción de proteínas de calidad. Por ejemplo, se ha observado que la alimentación con lentejas de agua ha mejorado la productividad y el engorde del ganado y de aves de corral, así como que se ha mejorado también la calidad de la carne y de los huevos. También lo que es la capacidad de producir abundantes metabolitos secundarios, antipatógenos. Esto los hace a las lentejas de agua buenas candidatas para lo que es la producción farmacéutica. Y bueno, un poco ya llegando al final, algunas ideas redondeando un poco. Bueno, sí, que los ambientes acuáticos están continuamente siendo bombardeados por distintos compuestos químicos que contaminan y se disminuye así la calidad del agua y se convierte en una amenaza directa para los organismos que ahí habitan y que puede ser también un riesgo para el ser humano. Para todo esto, las metodologías de bioremediación que utilizan macrófitas, o sea, la fitoremediación, resulta ser rentable y son técnicas ya de comprobada eficiencia para el tratamiento de aguas contaminadas. Para avanzar aún más en nuestro conocimiento, para el desarrollo de procesos y tecnologías de tratamiento de aguas residuales y lograr una gestión más eficaz de los contaminantes, las investigaciones en fitorremediación requieren más estudios colaborativos, ¿sí?, que involucren experiencia de diferentes campos, como la botánica, fisiología vegetal, bioquímica, geoquímica, ingeniería agrícola, microbiología, por mencionar algunos. Bueno, espero no haberlos cansado, les agradezco a todos por haber escuchado. Aquí les dejo algunos mails de contacto para aquellos que estén interesados en seguir conociendo más sobre el tema, y de nuevo en la página web del laboratorio, para que si les interesa puedan explorar un poco más las investigaciones que ahí realizamos. Muchas gracias. Gracias a vos, Santiago. Muchas gracias por participar y por proponer el tema. Tenemos el chat con alguna actividad, hay varias preguntas que al auditorio le gustaría hacerte, así que bueno, ahí con Eugenia te vamos a estar leyendo las preguntas, ¿te parece? Vale, perfecto. Dale, arrancamos. Tenemos, por un lado, pregunta de Griselda Marcusi. No me queda claro en cuáles casos se podrían utilizar las plantas previamente usadas para fitorremediación como alimento animal o humano, ya que si las plantas inmovilizan los contaminantes en sus tejidos, eso no sería luego liberado al ser consumido por el animal o humano y por ende ser peligroso. Bueno,
En realidad eso está en desarrollo, obviamente que no hay humanos que consuman unas lentejas, pero por ejemplo, obviamente no van a ser utilizadas plantas que fueron utilizadas, por ejemplo, para remediar lo que son metales pesados, por ejemplo. Pero cuando se trata de aguas residuales ricas en nutrientes, bueno, estos nutrientes son utilizados por las plantas, y estas plantas a su vez producen, como por ejemplo, almidón, que lo acumulan en tu organismo, y este almidón puede ser utilizado tanto para la bioenergía, digamos, o como ella mencionó, en el caso del consumo humano, se está investigando y se está viendo que, digamos, las proteínas que generan estas plantas son de buena calidad para el consumo. Sobre todo ya se está usando como alimento de forraje para animales, porque como vimos en algunos ejemplos, digamos, tiene una proporción de aminoácidos esenciales bastante interesante, digamos, ¿sí? De hecho, muchas veces lo comparan con una calidad nutricional como la de la soja, por ejemplo. Bárbaro. Después tenemos otra pregunta de Virginia. ¿Cuáles son los antecedentes y posibilidades de aplicar estas técnicas de fitorremediación en la recuperación de ambientes acuáticos lóticos, por ejemplo, arroyos, y lénticos, por ejemplo, lagunas pampeanas? Bueno, naturales, con altas cargas de nitrógeno y fósforo. Bueno, la verdad como potencial el potencial es bastante grande. De hecho, ya se están haciendo. Estas plantas, como mencionaba, tienen gran capacidad, sobre todo, de absorción de nitrógeno, que incluso lo utilizan para la producción de proteínas, incluso de buena calidad. Pero bueno, digamos, esto está en auge recién, así que no hay, digamos, ya nada definitivo, pero bueno, es algo muy bueno para, digamos, una buena línea de investigación como para seguir dándole bolilla, digamos, ¿sí? Bueno, y por último tenemos a Bruno Luz, que, bueno, aclara que excelente presentación, felicitaciones, y la pregunta es, si conoces alguna experiencia de tratamiento de afluentes con carrizo, da el nombre específico en el chat, yo no quiero, no quiero decirlo mal, Phragmites, ¿puede ser? Sí, ahí lo estoy leyendo. Y si sabes, sí, Margarita de Bañado, Senecio bonariensis, ha sido estudiado como fitorremediadora. La verdad, me mata con esos nombres, la verdad nunca los había escuchado, pero bueno, se puede hacer una búsqueda bibliográfica tranquilamente, como para ver si en estos casos, estudiantes particulares, ha habido casos. La verdad no lo sé ahora. Sí. Bien, bueno, muchas gracias, Santiago. No sé si tenemos alguna última pregunta en el chat, ya creo que no, ¿no? Justo acá están Acá, llegando. ajá, vale. Dice, bueno, Griselda aclara, yo estoy al tanto de este uso de la lenteja de agua en alimentación animal, pero justamente por eso merecía una aclaración de que no todo cultivo usado para fitorremediación podría luego ser usado para alimentación animal. No, tal Muchas cual. gracias por la respuesta y excelente el tema. Y después Sofía Díaz nos dice, ¿de qué forma se puede evitar que los contaminantes destruyan el sistema de tratamiento por fitotoxicidad? Gracias. Ah, Gisela, perdón, sí, es Gisela Marcusi, yo dije Grisela. Claro, bueno, en realidad, previamente a utilizar plantas en un sistema de fitorremediación, hay investigación previa que se evalúa, por ejemplo, los umbrales de toxicidad de estas plantas, digamos, pues no vas a meter la planta en lugares donde la contaminación es tan alta que las va a matar, ¿no? Por eso muchas veces, y lo remarqué, lo interesante de esto es que se pueden combinar tecnologías tradicionales que podrían, por ejemplo, hacer una primera remoción, ¿sí?, de los contaminantes, y luego pasar a un proceso de remediación donde se afine un poco más esta cuestión, digamos, ¿sí? Pero sí, está bien lo que Sofía pregunta,
por eso mismo, digamos, que primero hay toda una investigación que se hace para saber cuáles son los umbrales de toxicidad de estas plantas, para ver también las cinéticas de incorporación y de detoxificación de los metales. ¿Puedo hacer una aclaración? Hola. Hola Mariana, ¿cómo no? ¿Qué tal? Bueno, excelente presentación, Santiago, muy interesante. Es cierto, es así como dice Santiago, porque es algo muy elemental que tenemos que pensar, que la planta para poder fitorremediar tiene que ser capaz de cumplir o complementar su ciclo de vida. Eso quiere decir que tiene que tener su metabolismo funcionando, no puede estar a nivel de casi la desaparición, o sea, de tener problemas con su vitalidad, con cumplir ese ciclo de vida. Tiene que estar viva básicamente y funcionar, digamos, correctamente para poder fitorremediar. Entonces es exactamente lo que explica Santiago, que se hace todo un estudio previo para establecer cuáles son los umbrales de esos contaminantes que va a permitir ese límite entre la fitorremediación, pero también permitir que el organismo, la planta, siga viva. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más ahí, Euge? Sí, tenemos una última de Ailén. Especies nativas de Buenos Aires que me recomiendes para aplicar como fitorremediadoras. Bueno, de hecho, las que he mencionado son bastante comunes aquí en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, como son Ceratophyllum, Nersum y distintas especies de lentejas de agua, como la Lemna minor, Lemna giba. Esas son todas especies que se pueden encontrar tranquilamente aquí en la provincia de Buenos Aires. Bárbaro. Y no, por último, solamente una aclaración de Julián Rizzo, que habla por la pregunta que había hecho Bruno, que dice que para el Senecio bonaerensis hay antecedentes de fitorremediación en la cuenca Matanza-Riachuelo, buscar la tesis doctoral de Matías Benavides o trabajos hechos por él y Laura Bidondo. Y bueno, después el resto, agradecimiento, felicitaciones por la presentación. Siguen llegando preguntas. Sí. Estamos muy interesantes, Santiago, porque hay mucha pregunta. Juan nos dice, muy buena presentación, 2 preguntas. 1, ¿conoces estudios con Pontederia cordata? Y 2, ¿cuáles son los medios de extracción de metales pesados? Y si conoces empresas que trabajen en el tema en Argentina. Bueno, a la pregunta 1, no conozco estudios con esa especie. Y la segunda, no entiendo si se refiere a métodos de extracción tradicionales o procesos de fitoextracción, como mencioné, que es retirar los metales de las plantas, una vez que estos llevan a cabo el proceso de fitorremediación. Entiendo que la pregunta se refiere a si conozco métodos tradicionales, digamos. Juan, si quisieras abrir el micrófono para aclararlo, con gusto. Así te puede... Sí. Gracias. Ahí está. ¿Cómo se extraen esos metales de los tejidos vegetales? A eso me refería. ¿Cómo los sacan? Porque imagino que no siempre se puede usar el mismo método. No es lo mismo extraer, qué sé yo, níquel, si lo tuviese, o cadmio, que los otros. No todos es quemar la planta y extraer el metal, porque algunos metales por ahí se pueden ir en el aire, etcétera. A eso me refería. Sí, va a depender mucho de cómo sea la biomasa, digamos, del contenido sobre todo de lignina y demás, y obviamente del metal que se quiera recuperar, digamos. Estos, digamos, son tecnologías que están muy incipientes, digamos, así que lo único que yo conozco hasta el momento es que las plantas se incineran y de las cenizas que dejan se recuperan los metales, digamos. Pero bueno, me imagino que cuando se trata de sustancias que pueden ser volatilizadas, habrá todo un sistema de recupero de esos gases, pero no estoy muy seguro tampoco. Disculpen que otra vez intervenga, pero es la respuesta correcta, porque lo más, digamos, general es la extracción por incineración, a no ser justamente que haya alguna posibilidad de pérdida, pero, digamos, normalmente los metales, al ser
recalcitrantes quedan justamente en las cenizas y es el medio más común de recuperación que está planteado a nivel mundial para lo que es el reciclado, que es el potencial, como comentó Santiago, a partir de la fitorremediación y en el tema de la economía circular, poder reciclar los metales de esa forma. Y lo más general en la bibliografía es esa, es la incineración y así poder recuperar los metales, ¿sí? Y hay algunas experiencias, de hecho hay algunas cosas que hemos, digamos, tenido contacto en algunas empresas de metales, que sí, que es la forma más barata incluso de poder recuperar y volver a incluirlos en el sistema productivo, por ejemplo, los metales, y de esa forma reducir los costos de materias primas, por ejemplo. Por eso que es una buena opción también a ese punto a nivel industrial, ¿no es cierto? Bien. Bueno, creo que Santiago, no sé si querés agregar algo más como para cerrar. No, creo que ya se puede ir redondeando. Les agradecemos a Gracias todos muchísimo por por el la... interés. Sí, perdón, Santiago. No, agradecerles a todos por el interés, por las preguntas, por esta atención. Bueno, nosotros te agradecemos a vos, muchas gracias por tu presentación y por estar dispuesto a participar de este ciclo de webinars. Y los invitamos a todos a, bueno, a mantenerse al tanto de los próximos webinars que serán informados a través de los canales de información del departamento. Tenemos un ciclo que se va a extender hacia el segundo cuatrimestre, se hace en los meses de septiembre y octubre, ahí seguramente tendrán novedades de nuevas propuestas y esperamos poder contar con ustedes. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Muy bien, muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Gracias. Gracias, Gracias. Eugenia, por tu ayuda también. Excelente presentación. Muchísimas gracias por compartir. No, gracias a ustedes por el espacio, es muy interesante. Bien.